Un hábito es un conjunto de pensamientos automáticos de forma inconsciente, de comportamientos y emociones que son adquiridos por la repetición. El hábito es cuando tú has hecho algo tantas veces que tu cuerpo ahora sabe cómo hacerlo mejor que tu mente. Si te familiarizas con tus pensamientos, con tus comportamientos y las emociones, estás retirando ese antiguo yo a medida que enciendes y te conectas con tu cuerpo. Si haces esto suficientes veces, empezarás a convertirte en familiar para ti. Porque es muy importante, como en un jardín, si plantas un jardín, tendrás que sacar las malas hierbas. Tendrás que tomar las plantas del año pasado y tirarlas. Las piedras que suben a la superficie, que son como nuestros bloqueos, tienen que ser sacadas. El suelo tiene que ser ablandado y tenemos que hacer el sitio para plantar el nuevo jardín. Entonces, principalmente, aprenderemos de nosotros mismos y de los demás, porque al momento en que te mueves a ese estado mental, normalmente salta un programa, y cuando el programa salta, la persona no quiere estar en el momento presente. Entonces, cuando enseñas a las personas cómo hacer esto con un proceso metódico, resulta que cuando estás en tu vida, tienes menos posibilidades de reaccionar. Es menos probable que sean rígidos. Pero cuando estás atento, el proceso de cambio, tenemos que desaprender, romper el hábito antiguo. Antes de reinventar un nuevo yo, tenemos que podar esas conexiones y dejar que broten nuevas conexiones. Tenemos que apagar y desconectar, y tenemos que desmemorizar emociones y acciones para reacondicionar al cuerpo. Tu cuerpo es tu mente inconsciente. No sabe la diferencia entre la experiencia que está creando esa emoción y que está creando solamente con tu pensamiento. Por lo tanto, el cuerpo cree que estás viviendo la misma experiencia 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Y entonces, cuando esas emociones influencian, porque realmente lo hacen, los pensamientos crean las mismas emociones y esas emociones las mismas influencias. Y todo esto de la misma forma repetitiva. A una nueva mente, a una nueva emoción. Y es así como la acción es un proceso de 2 pasos. Así que es un funcionamiento de los seres humanos. Simplemente pensamos a otra razón de sentir. Creo que cuando las personas empiezan a entenderlo, creo que conocimiento es el poder, pero el conocimiento de sí mismo es el autoempoderamiento. Creo que para mí es importante empezar a empoderar a las personas a tal grado que las personas se den cuenta que necesitan menos cosas en el exterior para ser felices, menos cosas materiales para regular sus estados de ánimo, y que empiecen a usar la clase de poder a la que todos tenemos acceso y realmente puedan cambiar su mundo para hacer la diferencia en la mayor parte posible si cada uno está trabajando en sí mismo y tratando de hacer lo mejor que pueda para presentar la mejor versión de sí mismo al mundo. La misma lección lleva al mismo comportamiento y la misma experiencia produce la misma acción. Entonces el acto de volverse consciente de este proceso
y empezar a estar más atento a cómo piensas, cómo actúas y cómo te sientes, se llama metacognición. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque como más te sientas, menos probable es que vayas a ser inconsciente durante el día. No va a escapar tu atención sin ser revisado, porque significa conocerte a ti mismo. Vamos a hablar de ello en términos de supervivencia o de creación. El 70% del tiempo las personas viven en estrés, y vivir en estrés es vivir en supervivencia. Entonces, todos los organismos en la naturaleza pueden tolerar estrés a corto plazo. Si un ciervo es perseguido por un puñado de coyotes, cuando se escapa, se va de nuevo a pastar y se acaba el caso. Todo vuelve a la normalidad. Pero, ¿qué pasa si no es un depredador el que está esperando fuera de la cueva? Si es tu compañero de trabajo que está sentado junto a tu lado y durante todo el día estás activando esos químicos. Cuando enciendes una respuesta al estrés y no la puedes apagar, ahora te estás dirigiendo hacia la enfermedad, porque no puedes vivir en ese estado de... emergencia todo el tiempo. Es un hecho científico que las normas del estrés regulan o bajan los genes y crean enfermedad. ¿Cuáles son las emociones que están conectadas a la supervivencia? Vamos a enumerarlas: la rabia, la agresión, la hostilidad, el odio, la competición, el miedo, la ansiedad, el dolor, el sufrimiento, la culpa, la vergüenza, la envidia, los celos. Todas son creadas por las hormonas del estrés, y la psicología lo llama estados normales de conciencia, estados alterados de la conciencia. Entonces, tendemos a recordar esos eventos traumáticos mucho más que en modo supervivencia. Mejor que estés preparado. Cuando nuestro gen de supervivencia está encendido, te pueden pasar 10 cosas realmente grandes en tu día, pero solo notas una, y son las cosas malas. Si quieres cambiar, entonces necesitas ser más grande que tu entorno, ser más grande que las circunstancias de tu mundo. Y si te despiertas en la mañana y no estás definido por una visión, en cuanto veas a las mismas personas y vayas a los mismos sitios y hagas las mismas cosas a la misma hora, ya no se trata de tu personalidad, va a crear tu realidad personal, sino que tu realidad personal va a afectar o crear tu personalidad. Tu ambiente realmente está controlado como piensas y sientas de cierta manera, porque cada persona, cada cosa, cada lugar, cada experiencia tiene una red neuronal en tu cerebro. Así que cada experiencia que tienes con cada persona produce una emoción. Y donde pones tu atención es donde pones tu enfoque. Y allí llevas tu energía, porque tomas conciencia de ello.
cuando retornas a tu cuerpo, al momento presente, y normalmente tú estás molesto por el tráfico, pero tú sigues allí sentado y estamos acostumbrados a sentir rabia. Son las 11 en punto y habitualmente revisas tus correos y juegas a todo, pero tu cuerpo está buscando ese estado químico predecible. Cada vez que tomas conciencia de que estás haciendo esto y tu cuerpo está ansiando esas emociones y tú retornas a tu cuerpo, pero le estás diciendo que ya no es la mente, que tú eres el jefe y ahora tu deseo es ser más grande. Si respondes a este pensamiento como si fuera verdad, el mismo pensamiento te llevará a la misma elección, el cual te llevará al mismo comportamiento, que te llevará a crear la misma experiencia, que produce la misma emoción. Bueno, tu cuerpo es tu mente inconsciente. En un sentido, si tú estás sentado y empiezas a pensar en el peor escenario futuro que puedes invocar en tu mente y empiezas a sentir la emoción de ese acontecimiento, tu cuerpo no conoce la diferencia entre el evento que estás teniendo en lugar de tu mente y lo que está creando con la emoción o con un simple pensamiento. Es lo que la mayoría de las personas están constantemente reafirmando. Y cuando llega el momento de dejar ir esa emoción, pueden decir, quiero realmente hacerlo. Pero es el cuerpo, es más fuerte, porque ha sido condicionado de esa forma. La mayoría de las personas, cuando tienen un pensamiento, creen que es la verdad. Si pensamos de 60 a 70 mil pensamientos en un día y lo hacemos, el 90% de esos pensamientos son los mismos, tu vida no va a cambiar mucho, porque el mismo pensamiento lleva a la misma experiencia. Usar en lo desconocido es un lugar que asusta para la mayoría de las personas, porque lo desconocido es incierto. Las personas me dicen, no puedo predecir mi futuro. Y yo siempre les digo, la mejor manera de predecir qué pensamiento quieres disparar y conectar con tu cerebro. La acción de lo que tú quieres, cerrando los ojos y mentalmente, el cerebro no sabe la diferencia entre lo que estás imaginando y lo que estás experimentando en 3D. Entonces empiezas a instalar el hardware neurológico para que parezca que el evento ya ha ocurrido. Continuamos encendiendo y conectando esos circuitos y se convierten más en programas. Entonces tienes un pensamiento, pero es la emoción que sigue al pensamiento. Si tienes un pensamiento de miedo, al momento vas a sentir ansiedad. En el momento que sientes ansiedad en tu cerebro, y si estás muy ansioso, entonces empiezas a tener más pensamientos afines, iguales a cómo te sientes. La redundancia de este bucle condiciona al cuerpo a convertirse en la mente. Entonces, si tú crees que tus pensamientos tienen algo que ver con tu destino y no puedes pensar más grande de cómo te sientes, o los sentimientos se han convertido en los medios para el pensamiento, por definición de tus emociones, estarás pensando una y otra vez en el pasado, creando la misma vida. Entonces, las emociones de la experiencia tienden a dar al cuerpo y al cerebro para el que al menos pueda llegar el momento de cambiar. Eso es una gran pregunta. Cada vez que recuerdas un evento negativo, produces los mismos químicos en tu cerebro, encendiendo y cableando los mismos circuitos y evitando la misma firma emocional al cuerpo. ¿Y qué hay de relevante en eso? Las personas se despiertan en la mañana
y empiezan a pensar en sus problemas. Esos problemas que son circuitos de recuerdos en el cerebro. Cada uno de esos recuerdos están conectados a personas, cosas, momentos y lugares. Y si el cerebro es el registro del pasado, en ese momento que empiezas tu día, ya estás pensando en el pasado. Y cada uno de esos recuerdos tiene una emoción. Y las emociones son el producto final de nuestras experiencias. Entonces, en el momento que evocas esos recuerdos, de repente te sientes infeliz, triste y deprimido. Y el modo en el que piensas y el cómo te sientes crea tu estado de ser. Por lo tanto, todo el estado de una persona, cuando empieza su día pensando en el pasado, eso significa que el pasado conocido, tarde o temprano, será un futuro predecible. ¿Qué comportamiento quieres mostrar? Y el acto de repetir mentalmente, cerrando los ojos y repitiendo la acción. Porque la meditación es una herramienta. Vamos a sentarnos y cerrar los ojos. Vamos a desconectar del ambiente externo. Si estás viendo menos cosas, tienes menos estímulos. Si estás escuchando música suave y hay menos información sensorial que va a tu cerebro y estás desconectándote de tu entorno, si puedes sentarte y decirle a tu cuerpo, quédate aquí ahora, te voy a alimentar cuando acabemos. Podrás levantarte y revisar, podrás escribir todos tus textos, pero ahora mismo vas a sentarte y obedecerme. Cuando haces esto de manera inconsciente y no estás comiendo nada, ni estás de pie experimentando, estarás de acuerdo conmigo en que tú estás definido por un pensamiento. Entonces, cuando el cuerpo quiere volver a su pasado emocional y te das cuenta que tu atención está en esta emoción, entonces si piensas en ello, más integridad, más conexión, que nos apoyemos más entre nosotros, y por lo tanto, esa es mi pasión. Y sois testigo ahora, está sucediendo más que nunca. Así que muchas gracias, que tengan un bonito día y que Dios los bendiga.